tu título es basura. Si no cruzas esa puerta para cuidar a tu sobrino mientras nos vamos de crucero, olvida que tienes madre. Para nosotras, estás muerta y enterrada. Esas fueron las últimas palabras que mi madre me gritó hace 10 años. Me repudiaron por elegir mi graduación sobre ser su sirvienta. Hoy, las cosas han cambiado. Hoy, la mujer que me dio la vida entró en mi oficina, en silla de ruedas, llorando y rogando piedad, amenazando con demandarme por pensión. Pero lo que ella no sabía es que yo llevaba una década preparándome para este momento. Gracias por estar aquí, toma un vaso de agua tibia, siéntate y escúchame contar toda la historia. El aire acondicionado de mi oficina siempre se mantiene a unos impecables 22 grados, un clima perfecto para mantener la mente fría mientras reviso las finanzas de mi empresa. Desde mis ventanales, en el piso 35, se puede ver toda la Ciudad de México extendiéndose como un océano de concreto. Tengo 32 años, soy la directora ejecutiva de una de las firmas de logística más importantes del país, y me he ganado cada maldito centavo de mi jugoso salary con sangre, sudor, lágrimas y noches enteras sin dormir. Estaba terminando de firmar un contrato millonario en mi escritorio de caoba maciza, concentrada en los números, cuando el silencio perfecto de mi santuario fue destrozado. La pesada puerta de cristal de mi oficina no solo se abrió, fue empujada con una violencia desesperada. Escuché los gritos agitados de mi asistente, Paulina, intentando detener lo inevitable. «Señora, no puede entrar así. Llamaré a seguridad», gritaba Paulina, aferrándose al marco de la puerta. Pero ya estaban adentro. 10 largos años sin verlas. 10 años de silencio absoluto, y ahora irrumpían en mi vida pareciendo un retrato macabro, sacado de mis peores pesadillas, pero terriblemente envejecido, marchito y consumido por la amargura. Mi madre, doña Carmen, venía empujada en una silla de ruedas con las llantas gastadas y el vinil roto. Sus manos, esas mismas manos que antes usaba con tanta fuerza para abofetearme y humillarme, ahora temblaban violentamente, deformadas por una artritis severa. Detrás de ella, empujando la silla, estaban mis 2 hermanas, Isabel y Regina. Sus rostros, antes engreídos y llenos de una soberbia insoportable, ahora lucían demacrados. El cabello mal teñido, las raíces crecidas, y la ropa pasada de moda evidenciaban que la ruina económica les había pasado por encima como un tren de carga. Y para coronar la escena, las acompañaba mi tía Lourdes, la hermana mayor de mi madre, con el rostro rojo de ira, respirando agitadamente y con una expresión de furia justiciera. Inmediatamente, empezaron a hacer un teatro espectacular, digno de las peores y más baratas telenovelas de la tarde. Mi madre rompió a llorar a mares. Eran esos llantos escandalosos, exagerados, agarrándose el pecho como si estuviera a punto de sufrir un infarto ahí mismo sobre mi alfombra persa. Isabel y Regina me señalaban con el dedo índice, temblando de rabia, justo frente a las miradas atónitas de mis gerentes que asomaban la cabeza por los pasillos de cristal. «Eres un monstruo sin corazón», gritó Regina, su voz chillona y rasposa rebotando en las paredes de mi oficina. «Nuestra madre se está muriendo de hambre. No tenemos ni para las medicinas, nos van a echar a la calle, y tú estás aquí, rodeada de lujos, sentada en tu trono de oro. Exigimos que pagues su tratamiento médico y la deuda de la casa ahora mismo, o te vamos a arrastrar a los tribunales por pensión alimenticia». Mi tía Lourdes dio un paso al frente, mirándome con un asco profundo, como si yo fuera la escoria más grande de la tierra. «Elena, eres una completa decepción para esta familia. Tu pobre madre me contó con lágrimas en los ojos cómo la abandonaste a su suerte cuando más te necesitaba. La ley en este país exige que los hijos mantengan a los padres ancianos. Vamos a contratar al mejor lawyer de toda la ciudad para embargarte el sueldo y quitarte lo que le corresponde por derecho a la familia. No te vas a salir con la tuya, niñita soberbia». Me quedé en absoluto silencio. No parpadeé. Observé sus rostros desesperados, cubiertos de un sudor frío, exigiendo mi dinero como si fuera su derecho divino y absoluto. Hace 10 años, esta misma escena me habría hecho colapsar en el piso, llorando en un ataque de pánico, pidiendo perdón por existir y asumiendo una culpa que nunca fue mía. Pero la Elena de hoy es una mujer forjada en hierro. No moví ni un solo músculo de la cara. Lentamente,
con una calma que las desconcertó, cerré la tapa de mi laptop. Me puse de pie, alisando la falda de mi traje sastre impecable, y las miré desde arriba. Le sonríe con una frialdad tan cortante que las 4 mujeres tragaron saliva casi al mismo tiempo. Sin dejar de mirarlas, estiré la mano y apreté el botón del intercomunicador de mi escritorio. Diego, mi amor, ¿puedes entrar un momento, por favor? Las invitadas ya están aquí. La puerta lateral de mi oficina, la que conecta con la sala de juntas privada, se abrió. Entró Diego. Él no solo es el amor de mi vida, el hombre que me enseñó lo que es una familia real, y mi esposo. También es el socio principal del bufete jurídico más despiadado y efectivo que representa a mi corporativo. Diego no dijo una sola palabra. Llevaba un traje gris a la medida y una expresión de total desprecio hacia ellas. Caminó directamente hacia mi escritorio y dejó caer 2 carpetas gruesas, pesadas y repletas de documentos justo frente a la silla de ruedas de mi madre. El golpe seco de los gruesos expedientes contra la madera de caoba hizo que Isabel diera un salto hacia atrás, asustada. Adelante, les dije en un tono bajo, mortalmente tranquilo, cruzándome de brazos mientras Diego ponía una mano protectora y firme en mi hombro. Demándenme. Vayan corriendo con su abogado. Pero antes de que vayan a hacer el ridículo de sus vidas frente a un juez de lo familiar, les sugiero que abran esas carpetas. Ahí dentro está cada prueba legal, cada estado de cuenta y cada grabación que necesito para hundirlas y enviarlas directamente a dormir a la calle sin un solo centavo. El rostro de mi tía Lourdes cambió drásticamente, pasando de la indignación moral a la más pura confusión. Mi madre dejó de llorar repentinamente, sus sollozos se cortaron de tajo, como si alguien le hubiera apagado un interruptor interno. El silencio en mi oficina era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. Las vi temblar. El miedo real apareció en sus ojos. Mientras veían las carpetas con terror, el olor a su perfume barato, mezclado con sudor rancio, llegó a mi nariz y se combinó con el aroma a café recién tostado de mi oficina. En ese instante, mi mente viajó 10 años atrás en el tiempo. Recordé exactamente, con lujo de detalles, cómo empezó todo este maldito infierno. Recordé el momento exacto en que me di cuenta de que, en esa casa, yo nunca fui considerada una hija, sino un simple cajero automático y una esclava a su disposición. Para que ustedes puedan entender el nivel de descaro de estas mujeres al presentarse en mi oficina hoy, tienen que entender cómo crecí. Mi casa en la infancia, ubicada en un barrio clase mediero donde todos aparentaban tener más dinero del que realmente tenían, no era un hogar. Era un campo de entrenamiento militar diseñado exclusivamente para mi destrucción emocional y psicológica. Mi madre, doña Carmen, era una mujer tóxica, absolutamente obsesionada con el que dirán de las vecinas. Para ella, las apariencias en la sociedad lo eran absolutamente todo, más importantes que el amor o la moral. Y sus hijas debían ser los trofeos relucientes que ella exhibiría en las reuniones dominicales y en las fiestas del vecindario. El gran problema de mi vida fue que solo mis 2 hermanas, Isabel y Regina, nacieron con el perfil que mi madre exigía para ser sus princesas. Yo nací, según ella, para ser la sirvienta eterna de la casa. Isabel, la hermana mayor que me seguía en edad, era la niña de sus ojos. Rubia natural, de ojos claros, delgada, la típica niña que siempre ganaba los concursos de belleza del colegio y a la que todos adulaban. Regina, la hermana menor, era la manipuladora experta desde la cuna, la que sabía exactamente cuándo llorar y hacer berrinche para conseguir que le compraran el juguete más caro. Y luego estaba yo, Elena. La hermana mayor. La morena, la callada, la que prefería esconderse en un rincón a leer un libro prestado de la biblioteca pública en lugar de ir al salón de belleza a pintarse las uñas. Desde que tengo uso de razón, mi rutina diaria era un castigo interminable. Tenía que limpiar los baños, barrer el patio lleno de hojas, lavar montañas de platos con agua helada y fregar los pisos con cloro sin usar guantes hasta que las manos me sangraban y se me agrietaban. Recuerdo vívidamente el olor penetrante a lavanda barata y amoníaco incrustado en mis dedos, un olor químico que no se quitaba ni tallándome la piel con piedra pómez y jabón de barra. Mientras yo estaba de rodillas en el piso, frotando los azulejos del baño principal hasta dejarlos brillantes, escuchaba las risas escandalosas de Isabel y Regina en la sala.
Ellas estaban cómodamente recostadas en los sillones, viendo programas de televisión, comiendo papas fritas y bebiendo refrescos que mi madre les había comprado especialmente a ellas. A mí me tocaba tomar agua del grifo. La diferencia de trato no era sutil, era una enfermedad. Cuando Isabel cumplió 15 años, mi madre enloqueció. Pidió 2 préstamos bancarios con intereses altísimos y empeñó las pocas joyas de valor que teníamos para organizarle una fiesta de quinceañera que parecía una puta boda real. Hubo un vestido de diseñador cubierto de cristales, un salón de eventos carísimo con candelabros inmensos, chambelanes alquilados y un banquete de 4 tiempos para más de 200 personas. La deuda nos ahogó durante años. Ese mismo año, cuando yo comencé la preparatoria y necesité dinero para comprar unos libros de química avanzada que me exigía el plan de estudios, fui a la cocina a hablar con mi madre. Me acerqué con la cabeza gacha, esperando un rechazo, pero no la crueldad que recibí. La miré y le pedí el dinero. Mi madre dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y me miró de arriba abajo como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. ¿Para qué demonios quieres libros tan caros, Elena? Me reclamó, alzando la voz mientras yo me encogía, con las manos temblando. Tú no necesitas estudiar tantas tonterías de matemáticas y química. Apenas termines la preparatoria te vas a poner a trabajar a tiempo completo en la maquila o de cajera para ayudar con los gastos y la ropa de tus hermanas. Las mujeres hermosas de esta casa se preparan para casarse bien, con hombres de dinero, no para estar metidas en una biblioteca oliendo a viejo como un ratón. Cometí el peor error de mi adolescencia, le respondí. Levanté la mirada y le dije, con la voz entrecortada, que yo quería ir a la universidad. Que yo no quería ser una mantenida, que quería tener una carrera profesional y valer por mí misma. No logré terminar la frase. Vi el destello de furia en sus ojos antes de sentir el impacto. Levantó su mano derecha, esa mano adornada con los anillos que se negaba a empeñar, y le estrelló contra mi mejilla izquierda con una fuerza brutal que me hizo perder el equilibrio. Chocé fuertemente contra el borde metálico de la estufa, golpeándome la cadera. El eco de la bofetada resonó en las paredes de la cocina, ahogando por un segundo el sonido de la olla de frijoles hirviendo. Sentí el sabor metálico y caliente de la sangre brotar de mi labio inferior, pero lo que más me dolió no fue el golpe físico, sino la mirada de absoluta indiferencia en sus ojos mientras se frotaba la palma de la mano, molesta por haberme pegado muy duro. Tú naciste para servir a tus hermanas y a mí, siseó mi madre, acercando su rostro al mío, escupiendo las palabras con asco. No te hagas estupendas ilusiones de grandeza. En esta casa, tú eres la mula de carga que limpia, no la estrella que brilla. Así que cállate el hocico, límpiate esa sangre y termina de hacer la comida, que Isabel debe estar por llegar muy cansada de su clase de ballet. Me tragué el nudo de lágrimas y humillación que me cerraba la garganta. No lloré. Sabía perfectamente que si derramaba una sola lágrima, Regina, que nos estaba mirando desde el marco de la puerta con una sonrisa perversa de satisfacción, iría corriendo a burlarse de mí con las vecinas. En ese preciso momento, con la cara ardiendo, el labio roto y las manos oliendo a cebolla, hice un juramento solemne en el fondo de mi alma. Iba a salir de esa casa maldita. Iba a estudiar hasta que los ojos me sangraran, iba a ganar mi propio dinero y me iba a largar para no volver a verlas nunca más en mi vida. Esa bofetada no me rompió el espíritu, al contrario, me encendió por dentro con un fuego que ellas jamás podrían apagar. Pasaron los años en la preparatoria y mantuve mi promesa en silencio, alimentándome de puro rencor y disciplina. Estudiaba hasta altas horas de la madrugada, arropada con cobijas rotas, iluminando mis cuadernos solo con una pequeña lámpara de pilas que había encontrado tirada en la basura, porque mi madre me bajaba el interruptor de la luz para que yo no desperdiciara electricidad. A pesar del cansancio extremo y el maltrato psicológico diario, mis calificaciones eran perfectas. Era el primer lugar de mi escuela. Mientras mis hermanas se probaban vestidos de moda en las plazas comerciales, gastando el dinero que no teníamos, y soñaban despiertas con casar maridos ricos en los antros, yo salí a buscar trabajo. Encontré un empleo de medio tiempo en una panadería grande a unas 10 cuadras de la casa, limpiando las bandejas llenas de grasa y azúcar quemada desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Ganaba una absoluta miseria, pero cada billete arrugado, cada moneda de 10 pesos que me daban,
lo guardaba religiosamente. Sabía que no podía abrir una cuenta bancaria oficial a mi nombre, porque mi madre, al enterarse, me quitaría la tarjeta y exigiría el control absoluto de mis ingresos alegando que yo vivía bajo su techo. Así que creé mi propia bóveda de seguridad, escondí mis ahorros, mi pequeño y secreto college fund, en una vieja caja de zapatos de la marca Nike, oculta debajo de unas tablas sueltas y podridas en el piso, al fondo de mi closet. Ese dinero era sagrado. Para mí, esos billetes sucios representaban mi pasaje de avión, mi boleto de salida, mi pasaporte definitivo a la libertad. Mi plan era simple pero vital: pagar la cuota de inscripción a la universidad estatal y dar el depósito para alquilar un cuarto de estudiante minúsculo y barato, lo más lejos posible de ellas. El día que el cartero entregó el sobre con la carta de aceptación de la universidad, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho y me iba a desmayar de la pura emoción. No solo había sido aceptada en la Facultad de Administración, sino que me habían otorgado una beca académica que cubría el 60% de la matrícula total. Era el milagro que tanto había rezado. Solo necesitaba el dinero en efectivo de mi caja de zapatos para pagar el 40% restante, asegurar mi lugar y huir de ese infierno para siempre. Esperé a que la casa estuviera en silencio. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro, levanté la tabla suelta con las manos temblorosas por la adrenalina y saqué la caja de zapatos. Pero al levantarla, el mundo se detuvo. El peso era completamente extraño. Estaba demasiado ligera. Abrí la tapa de cartón y todo el aire abandonó mis pulmones de golpe. Estaba vacía. No había un solo billete, ni una sola moneda, ni siquiera el polvo del dinero. Completamente nada. Sentí un zumbido agudo y ensordecedor en los oídos. El pánico me nubló la vista. Empecé a rebuscar frenéticamente entre mis pocas prendas de ropa vieja, tirando todo al piso, arañando la madera, desesperada, pensando que quizás en mi paranoia había cambiado el dinero a otro escondite y lo había olvidado. Entonces escuché el crujido de la puerta al abrirse. Era la voz de Regina desde el pasillo. Si estás buscando tu mugroso guardadito de la panadería, ya no está ahí, pobrecita ilusa. Me giré lentamente, sintiendo que la sangre me hervía y el estómago se me revolvía con náuseas de rabia. Regina estaba recargada en el marco de la puerta, limándose las uñas con una lima de cartón barata, con la expresión de absoluta tranquilidad de un psicópata. ¿Dónde diablos está mi dinero?, exigí, mi voz sonando ronca, avanzando hacia ella con los puños apretados tan fuerte que las uñas se me encajaban en las palmas. Mi mamá lo agarró en la mañana, respondió, sin siquiera levantar la vista de sus uñas. Isabel necesitaba con urgencia comprar entradas VIP para el concierto de esa banda internacional que le fascina, y además quería el vestido nuevo de lentejuelas para ir presentable al evento. Mamá dijo que tú tenías dinero guardado sin hacer nada, y que tú no necesitabas ese dinero porque, seamos sinceras, igual no ibas a ir a ningún lado importante en tu vida. No recuerdo haber caminado por el pasillo hacia la sala, solo recuerdo el zumbido en mi cabeza y, de pronto, estar parada frente a mi madre, gritando con una voz monstruosa que no reconocía como mía. Le exigí, llorando de rabia, que me devolviera mi maldito dinero. Le expliqué a gritos que esos ahorros eran para mi inscripción de la universidad, que me había partido el lomo limpiando charolas, que ella no tenía ningún derecho humano ni legal a robarme lo único que era mío. Mi madre, cómodamente sentada en su sillón favorito viendo el final de su telenovela, ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos. Bebió un sorbo de su refresco y suspiró. No seas exagerada y dramática, Elena. No es un robo, es una pequeña contribución familiar. Tu hermana Isabel necesita despejarse, está muy estresada por terminar con su novio. Tú eres joven y fuerte, puedes trabajar otro mes en la panadería y recuperar tus miserables moneditas. Además, ya te lo dije 1000 veces y te lo repito, tú no vas a ir a ninguna universidad. Ese sueño se acabó. Se acabó. Esa frase rebotó en mi cabeza. Esa misma noche, a las afueras, llovía a cántaros sobre la Ciudad de México. Una tormenta helada e implacable. No me importó. Agarré 2 bolsas de plástico negro de la basura y metí ahí, a la fuerza, la poca ropa que tenía, mis libros y mis papeles personales.
No me llevé ni un solo par de calcetines que ellas me hubieran comprado. Salí de la casa por la puerta trasera a las 2 de la mañana, bajo el diluvio, sin un peso en los bolsillos, sin un lugar a donde ir, empapada hasta los huesos. Mientras caminaba por las calles oscuras e inundadas, tiritando de frío pero llorando de una rabia pura e indomable, supe que había cruzado una línea de no retorno. Ellas me habían robado mis ahorros, me habían quitado el dinero, pero por Dios que no iban a robarme mi futuro. Caminé bajo la lluvia hasta la panadería. Llorando y temblando, le rogué a la dueña, doña Marta, una mujer ruda pero de buen corazón, que me dejara dormir en el pequeño y húmedo cuarto de almacén. Aceptó a cambio de que yo limpiara los hornos industriales a las 3 de la mañana antes de que llegaran los panaderos. Durante meses, mi cama fue una pila de costales de harina vieja. Pude negociar una prórroga desesperada con el Departamento de Finanzas de la universidad, explicando mi situación de callejón sin salida, y gracias a un profesor compasivo que abogó por mí, logré matricularme oficialmente. Trabajaba 2 turnos pesados en la panadería y, para poder comer algo que no fuera pan duro, los fines de semana lavaba montañas de platos en un restaurante de mariscos. Sobreviví a base de café negro, agua y pura fuerza de voluntad. Un año exacto después de haberme escapado de esa casa del terror, el destino, en su infinita ironía, golpeó a mi familia. Isabel cometió el error más monumental de su estúpida y frívola vida. Un error que, por supuesto, la mente enferma de mi madre se encargó de torcer hasta convertirlo en una supuesta bendición divina. Isabel se embarazó de Alejandro. Alejandro era el típico galán de barrio bajo, un vividor vestido con ropa de diseñador falsa, que le había prometido el sol, la luna y las estrellas. Pero apenas vio la prueba de embarazo positiva y se enteró de que venía un bebé en camino, el cobarde hizo sus maletas y desapareció del mapa. Nos enteramos después de que los padres de Alejandro habían tenido un terrible divorcio y él le tenía pánico a los compromisos legales y a cualquier posible demanda por la custody del niño, así que huyó despavorido a otro estado, cambió su número de teléfono y bloqueó a toda mi familia de todas las redes sociales. Cualquier madre sensata, ante esa situación, habría reprendido a su hija por ser tan irresponsable, y la habría puesto a trabajar para mantener a la criatura. Pero doña Carmen no era una mujer sensata, era una fanática de las apariencias. Cuando mi tía Lourdes me llamó por teléfono para darme la noticia, porque mi madre ni siquiera se molestó en buscarme para avisarme, me contó horrorizada cómo estaban manejando el desastre en esa casa. Elena, tu madre perdió la cabeza. Dice que la llegada de este niño sin padre es un milagro, susurró mi tía por el teléfono, como si estuviera contando un secreto de estado peligroso. Dice que ese bebé viene a llenar de alegría la casa y a curar la tristeza de Isabel. Ya le están comprando cunas importadas y ropa de marca. Lo que mi tía Lourdes no sabía en ese momento, o no tuvo el valor de decirme, era de dónde estaban sacando el espacio físico para meter tanta basura cara. Un par de semanas después de esa llamada, la realidad me alcanzó de la peor forma. Tuve que ir de emergencia a la sala de urgencias de un hospital público. La mezcla brutal de dormir solo 3 horas diarias sobre costales, el estrés paralizante de los exámenes finales, y alimentarme exclusivamente con sobras del restaurante me provocó un colapso total en medio de la calle. Me diagnosticaron anemia severa y desnutrición. Desperté horas después en una camilla dura de urgencias, rodeada de enfermos, con el zumbido de los monitores y una vía intravenosa clavada en mi brazo pálido. Asustada, sintiéndome increíblemente sola y vulnerable, le supliqué a una enfermera que me prestara un teléfono público en el pasillo. Llamé a casa de mi madre. Necesitaba, aunque fuera, escuchar una voz conocida. Contestó mi madre. El ruido de martillazos se escuchaba al fondo. Su voz sonó molesta, irritada por la interrupción. Mamá, soy yo. Estoy internada en el hospital de urgencias, le dije, con la voz quebrada, las lágrimas quemándome los ojos. Me desmayé en la calle. El doctor dice que tengo anemia severa. Estoy muy débil. Necesito que vengas o que, ay, por el gran amor de Dios, Elena. Me interrumpió de tajo, soltando un resoplido de fastidio inmenso. Siempre queriendo llamar la atención y ser el centro del universo. Isabel acaba de tener unas náuseas horribles y tuve que dejar lo que estaba haciendo para prepararle un té. Además,
estamos ocupadas. Contraté a unos pintores para pintar tu antiguo cuarto de azul pastel para el bebé, Mateo. Tuvimos que tirar a la basura de la calle todas esas cajas mugrosas llenas de tus cuadernos viejos y tus porquerías porque necesitábamos el espacio urgente para meter la cuna de diseñador. No tengo tiempo para tus dramas infantiles. Tómate una vitamina, vete a tu casa y no me molestes más. Y colgó. Escuché el tono de la línea muerta. Pi, pi, pi. Me quedé sosteniendo el auricular del teléfono público. Mi propia madre, mi sangre, acababa de decirme sin titubear que tiró mis últimos recuerdos y mi espacio a la basura para hacerle lugar al hijo bastardo de mi hermana, y que mi colapso casi mortal en un hospital era simplemente una molestia para su tarde de decoración de interiores. Dejé caer el auricular. Sentí un vacío helado en el estómago, pero curiosamente, ya no dolía. No derramé una sola lágrima más por ellas. Ese día, recargada en la pared fría del Seguro Social, entendí que para mi familia, yo había dejado de existir oficialmente. Fui borrada. Me levanté lentamente, miré la intravenosa en mi brazo y, cuando la enfermera se dio la vuelta, me arranqué la aguja yo misma. Un hilo de sangre escurrió por mi brazo. Limpié la sangre, salí del hospital caminando por mi propio pie y regresé directo a la panadería. No tenía el privilegio de llorar, y mucho menos el lujo de estar enferma. Los años universitarios que siguieron a mi escape fueron una prueba brutal y desquiciante de resistencia humana. Mientras la gran mayoría de mis compañeros de clase se iban de fiesta los jueves por la noche a los antros de moda en las zonas exclusivas de la ciudad, bebiendo tragos que costaban lo que yo ganaba en una semana, yo estaba encerrada en el baño de mujeres de la facultad. Había rogado y conseguido un trabajo extra como parte del personal de limpieza del turno nocturno en la universidad, la única forma de tener ingresos suficientes para pagar libros, fotocopias y mal comer. Mis semanas eran jornadas inhumanas de 70 horas intercalando clases, horas de biblioteca, barrer pisos, limpiar retretes con ácido muriático y hornear pan de madrugada. Mis manos, que debían estar sosteniendo apuntes delicadamente, estaban siempre ásperas, rojas y agrietadas por los químicos industriales. Mi ropa de paca comprada en tianguis, casi siempre desprendía un sutil olor a desinfectante barato de pino o a grasa vieja de cocina, por más que la lavara a mano. Recuerdo perfectamente caminar por los inmensos pasillos de la facultad a las 6 de la mañana, viendo a los hijos de papi bajar de sus coches del año, quejándose amargamente de lo destrozados que estaban porque se habían desvelado viendo series en Netflix. Yo llevaba la misma blusa blanca desde hacía 3 días, disimulando cuidadosamente las manchas amarillentas del cuello con un suéter viejo y raído. Nos separaban mundos de distancia, aunque nos sentáramos en el mismo pupitre. Pero fue precisamente en ese infierno solitario donde la vida me mostró, por primera vez, la verdadera definición de la palabra familia. Conocí a Sofía, una compañera de clase que se sentaba a mi lado en la dura clase de Derecho Fiscal. Sofía era de Oaxaca, venía de una familia inmensamente humilde pero rebosante de un amor cálido y ruidoso. Ella, con su intuición afilada, notó rápidamente que a la hora del receso yo me escabullía rápidamente hacia la biblioteca para evitar ver a los demás comer, fingiendo que tenía mucha tarea, cuando en realidad mi estómago rugía de un vacío doloroso. Un martes por la tarde, Sofía simplemente caminó hacia mi mesa en la biblioteca, abrió su mochila y dejó un sándwich enorme, jugoso, de milanesa empanizada envuelto en papel aluminio justo sobre mis libros de contabilidad. Mi mamá se volvió loca cocinando y me mandó 2. Yo soy de estómago pequeño, no puedo con tanto. O te lo comes tú ahora mismo o lo tiro a la basura del patio, me dijo, guiñándome un ojo, con una sonrisa amplia y sincera. Ambas sabíamos perfectamente que era una mentira piadosa, lo había traído desde su casa especialmente para mí. Desde ese maldito y bendito día, Sofía y su gigantesca familia oaxaqueña me adoptaron emocionalmente. Me invitaron a cenar en Navidad, curaron mis heridas emocionales con platos de pozole caliente y abrazos que yo no sabía que necesitaba. Y luego estaba la figura imponente del profesor Arturo. Don Arturo, para mí. Un hombre de 60 años, increíblemente estricto, temido y respetado por toda la facultad. Un viejo lobo de los negocios. Él, desde su escritorio de madera caoba, se dio cuenta de algo que nadie más vio,
Mis exámenes de finanzas y logística eran absolutamente perfectos, impecables, pero mis ojeras llegaban literalmente al suelo y, más de una vez, mi cabeza colapsó contra el escritorio, quedándome profundamente dormida en la primera fila de su clase. Una tarde de lluvia intensa me llamó a su oficina privada. Entré temblando, convencida de que me iba a reprobar por faltas de atención o por dar un mal aspecto. En lugar de eso, me sirvió un café de verdad y me ofreció ser su asistente personal de investigación. Era un pago simbólico, poco dinero, pero incluía horarios flexibles que me permitirían dejar el humillante trabajo de limpiar baños y, por fin, enfocar mi mente brillante en mi carrera. Tienes una de las mentes más brillantes que he visto en 30 años de docencia, Elena, me dijo, mirándome fijamente por encima de sus lentes de lectura, con una seriedad que me estremeció el alma. No dejes, bajo ninguna circunstancia, que las desgracias de tus circunstancias corten tus alas. Tú vas a llegar muy, muy lejos. Yo me encargaré de pulir ese diamante. Ese contraste entre los de afuera y mi propia sangre me partía el alma en las madrugadas. Extraños que apenas me conocían me ofrecían su comida, su respeto y oportunidades de oro puro. Mientras tanto, en mi antigua casa, me enteraba por rumores de los vecinos que mi madre y Regina habían logrado acceder al dinero de la inheritance, la herencia que había dejado mi abuelo fallecido. ¿Para qué la usaron? Para gastarla desenfrenadamente en ropa de marca europea para Isabel y en construir un cuarto de juegos lleno de juguetes ridículamente caros para Mateo, que crecía rápidamente convirtiéndose en un pequeño dictador malcriado y berrinchudo. Cada vez que escuchaba alguna noticia de ellas, era para enterarme de un nuevo despilfarro, una nueva demostración de superioridad vacía. Mi propia sangre, la que me debía proteger, me dejaba morir de hambre y frío en las calles, pero el mundo exterior, el mundo implacable de los negocios y los verdaderos amigos, me estaba entregando, pieza por pieza, las herramientas para forjar mi armadura de titanio. Por fin llegó el último año de la universidad. El año culminante. El año que, en mi inocencia herida, pensé que lo cambiaría absolutamente todo. Mis calificaciones no solo habían sido suficientes para mantener la beca que me salvó la vida, sino que me perfilaba para graduarme con los máximos honores, como la indiscutible número 1 de mi generación de más de 500 estudiantes. Iba a lograr lo imposible, ser la primera persona en toda la historia de mi desastrosa línea familiar en obtener un título universitario real. Era un logro titánico que me había costado, de manera literal y dolorosa, sangre en las manos, sudor frío por las deudas y pasar días de ayuno que nadie, mucho menos una chica de 20 años, debería conocer jamás. A pesar de todo el daño psicológico, a pesar del repudio constante y la crueldad, en el rincón más oscuro y patético de mi corazón dañado, todavía habitaba esa niña tonta y desesperada que anhelaba la aprobación de su mamá. Una parte de mí, ciega y terca, pensó que, ante un logro académico tan monumental y público, por fin doña Carmen doblegaría su orgullo. Que por fin me miraría con respeto y diría frente a todos, Elena, hija mía, valió la pena tu sacrificio. Con el poquísimo dinero que me sobraba después de haber pagado los altísimos gastos administrativos de mi titulación, fui a una tienda de alquiler de segunda mano y separé mi toga y birrete. Me miré en el espejo de la tienda y, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente hermosa. Me sentí poderosa. Esa misma tarde, armándome de un valor que no sabía que tenía, fui a una caseta telefónica pública en la esquina de la universidad y marqué el número de la casa de mi madre. Mi pulso temblaba descontroladamente mientras escuchaba el tono de llamada sonar en mi oído. Contestó ella. Al instante, a través de la bocina sucia del teléfono, se escuchaba el escándalo ensordecedor de un programa de chismes en la televisión a todo volumen, y a Mateo llorando y gritando porque quería un dulce al fondo. Mamá, hola. Soy Elena. Hice una pausa, esperando un saludo, pero solo recibí silencio. Te llamo porque el próximo viernes, a las 10 de la mañana, es mi ceremonia de graduación de la universidad. Terminé, mamá. Soy la primera de la clase. Me darán una medalla de excelencia académica en el estrado principal. Tengo 3 invitaciones de honor y quería saber si... No me dejó terminar la oración. Hubo un silencio pesado, gélido al otro lado de la línea, seguido por un chasquido de lengua,
Ese sonido asqueroso y típico de ella cuando algo o alguien le estorbaba profundamente. ¡Ay, por el amor de Dios, Elena! ¡Qué inoportuna y molestosa eres siempre!, dijo, su tono cargado de un fastidio tan evidente que me quemó la oreja. No vamos a poder ir a perder el tiempo a tu asuntito ese de los diplomas. Ya tenemos otros planes familiares muy importantes que, obviamente, no se pueden mover por un capricho tuyo. Sentí como si me hubieran arrojado un bloque de hielo directo a la boca del estómago. El aire se me atascó en los pulmones. ¿Planes? Tartamudeé, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Mamá, te estoy hablando de mi graduación de la universidad. He trabajado como esclava durante 4 años, limpiando baños de madrugada para lograr pagar esto. ¿Qué cosa en este mundo puede ser más importante que eso? A mí no me levantes la voz ni uses ese tonito de reclamo conmigo, jovencita majadera, me regañó con furia. Para que lo sepas y te quede claro, acabo de pagar con la tarjeta de crédito Oro un paquete vacacional todo incluido para un crucero de lujo por el Caribe. Nos vamos el jueves a primera hora, un maldito día antes de tu entrega de papeles. Tu hermana Isabel necesita urgentemente relajarse en la playa. El niño la tiene muy agotada, está al borde de un colapso nervioso. Ella ha sufrido muchísimo en esta vida por culpa de ese bueno para nada de Alejandro que la abandonó, y yo como su madre debo velar por su salud mental y su paz. Así que no vamos a ir a sentarnos horas para verte recibir un pedazo de cartón que no sirve para nada. Felicidades y adiós. Mis manos apretaron el auricular del teléfono público con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron completamente blancos y me dolieron los huesos. Ella, mi propia madre, había decidido endeudar aún más la casa para llevar a Isabel de vacaciones de lujo a beber piñas coladas, calculando las fechas para irse exactamente en la misma semana de mi graduación. Ellas lo sabían perfectamente. Sofía me había insistido en que mi tía Lourdes les había dado la fecha exacta meses atrás durante un funeral de un pariente lejano. Lo hicieron a propósito. Era un acto de maldad pura. Elegían un crucero para curar el estrés de mi hermana hueca, escupiendo sobre el día más importante y sagrado de mi vida. Tragué saliva, mordiéndome el labio hasta que sangró un poco, intentando con todas mis fuerzas que no notara por el teléfono que mi voz se estaba quebrando. Asentí con la cabeza, aunque ella no pudiera verme, y colgué el teléfono sin decir una sola palabra más. En mi infinita ingenuidad, sentada en la acera llorando después de esa llamada, pensé que el desprecio absoluto de preferir un viaje en barco sobre el logro de mi vida era el fondo del barril de su crueldad. Estaba terriblemente equivocada. Con mi madre y mis hermanas, la maldad no tiene límites, siempre hay un sótano más profundo y más oscuro debajo del fondo. Faltaba exactamente una sola semana para la ceremonia de graduación. Yo estaba en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros y papeles, revisando ansiosamente ofertas de trabajo reales en empresas corporativas, emocionada porque 2 firmas internacionales muy importantes de logística querían entrevistarme para puestos gerenciales de entrada. De pronto, el viejo celular de botones que Sofía me había regalado comenzó a vibrar escandalosamente sobre la mesa de madera. Miré la pantalla rota. Era el número fijo de la casa de mi madre. Dudé por unos segundos, el corazón me latía a 1000 por hora, pero finalmente contesté pensando que quizás, solo en un remoto milagro, había ocurrido una emergencia médica o mi madre había recapacitado, sintiendo culpa. Elena, escúchame bien y ponme mucha atención, fue la primera ráfaga de palabras que salió de la boca de doña Carmen. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, hija? Su voz sonaba mandona, estresada y apresurada, como si yo fuera una empleada que había llegado tarde a su turno. Tenemos un problema gravísimo con el viaje de mañana y tú vas a tener que solucionarlo inmediatamente. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo un hueco de confusión en el estómago. La agencia de viajes estúpida nos acaba de mandar el itinerario final y las reglas del maldito crucero. Resulta que las zonas VIP de la piscina principal, los bares de coctelería buena y el casino del barco no admiten niños menores de 5 años por seguridad. Tu sobrino Mateo apenas tiene 3. Si nos lo llevamos a este viaje, Isabel y yo vamos a estar castigadas, encerradas en la asquerosa sección infantil llena de mocosos llorando todo el santo día cuidándolo. Y la idea principal de pagar esta fortuna es que Isabel descanse,
se divierta como una joven y olvide sus penas. No lograba entender a dónde diablos quería llegar con todo esto, hasta que dejó caer la bomba atómica con la naturalidad y el descaro de quien pide prestado un vaso de agua al vecino. Así que, viendo la situación, vas a tener que venirte a la casa desde el miércoles en la noche para quedarte con el niño de planta. Nosotros volvemos a la ciudad en 10 días. Cancelas de inmediato tu asuntito ese de la graduación con los maestros. Total, el diploma ese te lo pueden mandar por correo certificado a la casa en un sobre, ¿no? No es para tanto drama perderse una fiesta aburrida de escuela. El impacto físico de sus palabras me dejó completamente paralizada en mi silla durante unos segundos eternos. Mi cerebro de futura economista no lograba procesar semejante nivel de cinismo y maldad calculada. Me estaba exigiendo, sin una gota de vergüenza, que anulara el día más grande y sacrificado de mi vida entera para meterme a su casa a trabajar de niñera gratuita, para que ellas pudieran irse a emborracharse con margaritas en un barco de lujo. ¿Estás completamente loca?, le grité al teléfono, poniéndome de pie de golpe, sin importarme que la bibliotecaria y los estudiantes me voltearan a ver asustados. Por supuesto que no voy a ir. Ni muerta voy a cancelar mi graduación para limpiar los pañales del hijo de Isabel. Ese niño es la responsabilidad exclusiva de su madre, de la misma que se metió con un vago, no mía. Escuché murmullos furiosos al fondo de la línea, pasos rápidos, y luego la voz chillona, aguda e insoportable de Regina tomó el aparato telefónico de un tirón. Eres una pinche envidiosa, resentida y una egoísta, Elena. Chilló mi hermana menor, escupiendo veneno en cada sílaba. Como siempre, a lo largo de toda tu vida, solo piensas en ti misma. Isabel está diagnosticada con depresión clínica, necesita este viaje urgente. Es tu maldito sobrino, lleva tu sangre. Lo menos que puedes hacer en tu miserable vida es ayudar a tu familia después de haberte largado como una cobarde y dejarnos solas lidiando con los problemas. Ustedes me robaron mi dinero para mis estudios, me humillaron y me echaron a la calle como a un perro sarnoso. Les grité, con la respiración agitada como si hubiera corrido un maratón, sintiendo que la furia pura me quemaba la garganta y me cegaba. Llévense al niño al barco, déjelo con una vecina o cancelen su maldito viaje. Hagan lo que quieran, porque yo voy a ponerme mi toga negra, voy a subir a ese escenario frente a cientos de personas y voy a recibir el título que ustedes juraron que nunca iba a conseguir. La voz de mi madre regresó a la línea, arrebatándole el teléfono a Regina. Esta vez su voz era grave, helada, carente de cualquier rastro de amor maternal. Era como un cuchillo afilado a punto de darle estocada final directo a mi corazón. Elena, te voy a dar una última oportunidad en tu perra vida para que te calles, te tragues tu orgullo y te comportes como una hija decente y agradecida, dijo doña Carmen. Su voz estaba cargada de un veneno tranquilo, de ese que paraliza el alma y congela la sangre. Ya te lo dije, tu título universitario es basura. Es un pedazo de papel inútil con letras doradas que no te va a servir de nada en la vida real. Tu único deber primario y divino en este mundo es con tu sangre, con tu hermana mayor que está sufriendo muchísimo, y con tu madre que te trajo al mundo y que te exige absoluto respeto. Mi mano derecha, la que sostenía el teléfono, temblaba incontrolablemente de furia. Sin pensarlo 2 veces, guiada por un instinto de supervivencia legal y emocional, aparté el viejo teléfono de mi oreja 1 centímetro y presioné el botón de grabar llamada en la pantalla. Necesitaba, de forma urgente, evidencia en audio de que yo no estaba loca, de que este nivel de abuso mental realmente estaba pasando y no era producto de mi imaginación cansada. Volví a ponerme el teléfono en la oreja. No voy a ir a esa casa, mamá. Jamás. Se acabó. Mi respuesta es no. El silencio al otro lado del teléfono duró 3 largos segundos que se sintieron, para mi mente acelerada, como una eternidad tortuosa. Y entonces, como si fuera un juez del infierno, dictó su sentencia final. Escúchame muy bien y que te quede grabado para siempre, niña malagradecida. Si no cruzas la puerta de esta casa el miércoles por la mañana para cuidar a tu sobrino como se te ordenó, olvida para siempre que alguna vez tuviste madre. Olvida que tienes hermanas. Desde el momento exacto en que des un paso y subas a ese estúpido escenario de la universidad para recibir tu basura de diploma, te desheredo oficialmente.
No quiero volver a ver tu horrible cara nunca más en mi vida. El día que yo me muera, no te atrevas a pararte en mi funeral, no quiero tus lágrimas falsas. No te acerques a nosotros bajo ninguna circunstancia. Para nosotras tres, a partir de hoy a esta hora, estás muerta y enterrada en el olvido. Lárgate a la calle con tus libritos apestosos y tu egoísmo a pudrirte sola como la perra que eres. Un pitido agudo y ensordecedor sonó. Me había colgado. La llamada terminó. Me quedé sentada en los fríos escalones de concreto de la Facultad de Ciencias durante una hora completa, mirando la pantalla negra de mi teléfono. Mi propia madre, la mujer en cuyo vientre crecí, acababa de declararme muerta, repudiada para siempre de la familia, única y exclusivamente porque tuve el atrevimiento de negarme a ser su esclava no remunerada en el día de mi triunfo máximo. Una lágrima solitaria corrió por mi mejilla izquierda. Pero, para mi sorpresa, no era una lágrima de tristeza ni de dolor. Era una lágrima de pura liberación. Estás muerta para nosotras que quedó grabado en mi celular, rompió de forma violenta y definitiva las últimas cadenas invisibles y sangrientas que me ataban a su pozo de toxicidad. Era libre. El viernes por la mañana, el día de mi graduación, el inmenso auditorio principal de la Universidad Estatal estaba abarrotado a reventar. Las familias enteras de mis compañeros llevaban globos metálicos, inmensos ramos de flores, porras y pancartas gigantes con letras brillantes. Había gritos de orgullo ensordecedores, abrazos interminables y lágrimas de alegría genuina por todas partes. Cuando el decano de la facultad dijo por los altavoces, con voz solemne, Elena, primera de su generación, summa cum laude, el silencio en mi sección específica era dolorosamente notable. Mientras caminaba hacia el pasillo, miré de reojo hacia las butacas tapizadas en rojo designadas para mis invitados. Mi fila estaba completamente vacía. Solo 3 sillas rojas y frías. No había un solo ser humano con mi apellido celebrando mi enorme victoria. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de subir las escaleras del podio, desde la primera fila del lado derecho, reservado para los académicos, mi amiga Sofía se puso de pie de un salto. Estaba aplaudiendo como loca, con la cara empapada en lágrimas, gritando a todo pulmón para que todo el auditorio la escuchara. Esa es mi hermana de alma, la más chingona, la mejor de todas. Y justo a su lado, vestido con su toga doctoral, el profesor don Arturo se puso de pie, aplaudiendo lenta pero firmemente, asintiendo con la cabeza y sonriéndome con un respeto tan profundo que me curó el alma de golpe. Subí los escalones de madera del escenario con la frente tan en alto que sentí que tocaba las luces del techo. El decano me entregó el diploma. Lo agarré con las 2 manos, con tanta fuerza que casi arrugo el grueso pergamino oficial. Mientras me giraba para mirar hacia la inmensidad del público, no sentí el frío vacío de una familia biológica ausente. Sentí, como un golpe eléctrico, el poder inmenso y destructivo de una mujer indomable que se había construido a sí misma, hueso por hueso, desde las cenizas del infierno. Ellas, en ese mismo segundo, estaban abordando un crucero de cristal en el Caribe que, tarde o temprano, se iba a hundir miserablemente bajo el peso de sus asfixiantes deudas, su hipocresía y su profunda estupidez. Yo, en cambio, estaba radiante. Porque esa misma tarde, con ese cartón inútil bajo el brazo, estaba a punto de firmar el contrato vinculante de mi primer trabajo serio en una corporación inmensa de clase mundial. Ese contrato era el inicio de un camino acelerado que me garantizaría mi primera promoción ejecutiva en menos de 2 años y la riqueza absoluta. Era huérfana de padres vivos, repudiada y desheredada, sí. Pero por primera vez en toda mi accidentada vida, yo, Elena, era absolutamente, asquerosamente y peligrosamente libre. Y esa libertad, señores, iba a ser mi mejor venganza. Los 10 años que siguieron a mi graduación fueron un torbellino absoluto de trabajo, disciplina y una ambición que me quemaba las entrañas. Con el diploma en la mano y el repudio de mi familia resonando como un eco lejano, me sumergí de lleno en el mundo corporativo de la Ciudad de México. Entré a la firma de logística desde el nivel más bajo, como analista junior. Las jornadas eran extenuantes, de 12 o 14 horas diarias, pero a diferencia de limpiar baños universitarios, aquí cada minuto invertido se traducía en crecimiento real. No tenía a nadie a quien rendirle cuentas, no tenía a nadie robándome el dinero y, sobre todo,
No tenía a nadie diciéndome que yo era una basura inútil. A los 2 años de entrar a la corporación, conseguí mi primer gran promotion. Me ascendieron a gerente de operaciones de la zona centro del país. Mi salary se triplicó de la noche a la mañana. Pude mudarme de mi cuarto de estudiante a un departamento hermoso y luminoso en una zona segura de la ciudad. Compré mi primer coche de agencia. Cada vez que encendía el motor y olía a auto nuevo, sentía unas ganas inmensas de llorar de gratitud hacia mí misma, hacia esa joven hambrienta que huyó bajo la lluvia con una bolsa de plástico negro. Fue en esa época de ascenso vertiginoso cuando la vida decidió premiarme con el regalo más grande que jamás he recibido. Conocí a Diego. Él era el abogado externo de la empresa, un lawyer brillante, implacable en los tribunales, pero con el corazón más noble que he conocido. Empezamos a salir y, desde la primera cita, fui brutalmente honesta con él. Le conté mi historia completa, sin adornos. Le hablé de los abusos, del robo de mis ahorros, del desprecio por mi graduación y del ultimátum final. Pensé que se asustaría al ver que yo era una mujer completamente sola, sin raíces, huérfana de padres vivos. Pero Diego me miró a los ojos, tomó mis manos marcadas por el trabajo duro del pasado y me dijo que yo era la mujer más valiente que había pisado la tierra. Meses después, me presentó a su familia. Su hermana menor, Valeria, me abrazó la primera vez que me vio y me dijo que siempre había querido tener una hermana mayor. Sus padres me recibieron en su casa los domingos, cocinaron para mí y me preguntaron sobre mis logros profesionales con un interés genuino, con un orgullo que nunca vi en los ojos de doña Carmen. Me enseñaron, con acciones diarias y sencillas, la definición de la palabra hogar. Cuando Diego me pidió matrimonio 3 años después, la planificación de la boda fue un proceso de sanación absoluta. Fue una ceremonia íntima en una hacienda preciosa en Cuernavaca. No hubo vestidos llenos de cristales vulgares ni candelabros pretenciosos para aparentar ante vecinos envidiosos. Hubo flores frescas, música en vivo y comida deliciosa compartida con gente que nos amaba de verdad. Sofía, mi amiga de la universidad, fue mi dama de honor. El profesor Arturo estuvo en primera fila. Cuando llegó el momento de caminar hacia el altar, lo hice completamente sola, con la cabeza en alto, sin un padre que me entregara ni una madre que me bendijera. Y fue el paseo más glorioso de mi vida. Mientras miraba a Diego esperándome al final del pasillo, supe que había roto la maldición de mi linaje. Estaba construyendo mi propia familia desde cero, basada en el respeto, no en la manipulación. Ni un solo familiar biológico estuvo presente ese día. Nadie los extrañó. Mi felicidad era completa, blindada, inquebrantable. Yo vivía en el paraíso, mientras ellas, del otro lado de la ciudad, comenzaban a hundirse en el infierno que ellas mismas habían construido. Dicen que el tiempo pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo. Y vaya que el tiempo fue un juez implacable con doña Carmen, Isabel y Regina. Mientras yo subía la escalera corporativa hasta llegar a ser la directora ejecutiva, el teatro de cartón de mi madre colapsaba pedazo a pedazo bajo el peso de sus deudas asfixiantes y su soberbia ciega. Me enteré de los detalles tiempo después, cuando las piezas del rompecabezas cayeron en mis manos. Resulta que el famoso crucero de lujo por el Caribe fue solo el inicio de la ruina. Acostumbradas a un nivel de vida que no podían costear, mi madre y Regina quemaron rápidamente el poco dinero que quedaba de la inheritance de mi abuelo. Isabel nunca consiguió un trabajo decente. Se la pasaba metida en la casa, deprimida, culpando al universo de su desgracia, esperando que un millonario tocara a su puerta para rescatarla. El karma físico también hizo su aparición. A mi madre le diagnosticaron una artritis reumatoide agresiva. Las manos con las que me golpeaba se deformaron y el dolor constante le impedía caminar por sí sola, confinándola a una silla de ruedas. Los gastos médicos comenzaron a acumularse. Sin seguro de gastos médicos mayores, tuvieron que hipotecar la casa familiar por segunda vez. Y luego estaba Mateo. El niño milagro que justificó mi expulsión de la familia. Criado por 3 mujeres que le consentían hasta el suspiro para compensar la ausencia del padre cobarde, Mateo se convirtió en un adolescente incontrolable, déspota y cruel. A los 13 años ya les robaba dinero de los monederos. A los 15,
Desaparecía por días enteros y regresaba exigiendo comida a gritos, insultando a su madre y a su abuela en la cara. El karma tiene un sentido del humor macabro. Doña Carmen arruinó mi vida para criar a un nieto que terminó despreciándola a ella. Con la soga al cuello, la casa a punto de ser embargada por el banco y sin un peso para comer decentemente, la desesperación se apoderó de ellas. Regina, que siempre fue la más víbora y calculadora, se puso a investigar en Internet. Se metió a LinkedIn y ahí estaba yo. Mi perfil profesional brillaba como un faro. Elena, directora ejecutiva. Elena, panelista internacional. Vio fotos de mi éxito, leyó artículos sobre la empresa que yo dirigía. Vio el oro y los colmillos le volvieron a crecer. Sabían que no podían simplemente llamarme después de haberme declarado muerta y desheredada. Necesitaban un plan sucio, una estrategia de manipulación masiva. Así que recurrieron a la tía Lourdes. Le contaron una historia desgarradora y llena de mentiras. Le dijeron que yo me había vuelto loca por la ambición, que me había alejado por capricho, y que ahora que era millonaria, me negaba rotundamente a darles para un simple plato de sopa o para las pastillas del dolor de mi madre. Mi madre lloró lágrimas de cocodrilo frente a su hermana mayor, jurando que rezaba por mí todas las noches y que su único error había sido amarme demasiado. La tía Lourdes, movida por la furia moralista de defender a su hermana enferma, cayó redondita en la trampa. Contrataron a un abogado de quinta categoría, un charlatán que cobraba barato, y armaron un caso legal para demandarme por pensión alimenticia. Querían acorralarme, avergonzarme públicamente en mi lugar de trabajo y obligarme legalmente a mantener su estilo de vida parasitario por el resto de sus miserables días. Pensaron que yo era la misma niña asustada de 20 años. No tenían idea del monstruo corporativo e implacable que ellas mismas habían creado. El primer aviso de su ataque llegó en forma de un correo certificado directo a la recepción de mi edificio corporativo. Paulina, mi asistente, me entregó el sobre Manila con una expresión de preocupación. Lo abrí en mi escritorio. Era una carta oficial del despacho de un abogado, exigiendo una mediación urgente y el pago inmediato de una suma mensual exorbitante para la manutención médica y de vivienda de la señora Carmen, apelando a las leyes de protección al adulto mayor. Adjuntaban fotos patéticas de mi madre en la silla de ruedas, como si fuera una campaña de caridad. La carta terminaba con una amenaza directa: si no accedía a pagar por las buenas, harían un escándalo mediático y me llevarían a los tribunales civiles. Leí el documento 2 veces. Sentí un asco profundo revolviéndome el estómago, pero ni una pizca de miedo. Agarré el teléfono de inmediato y llamé a Diego. Él canceló sus reuniones y a los 20 minutos estaba en mi oficina, leyendo la carta de extorsión. Diego arrojó el papel sobre mi escritorio, soltó una carcajada seca y me miró con una sonrisa depredadora. Están cavando su propia tumba, mi amor, dijo, aflojándose la corbata. Quieren usar el sistema legal para extorsionarte. Perfecto. Vamos a enseñarles cómo se juega este maldito juego en las grandes ligas. Y así comenzó nuestra investigación. No nos íbamos a defender, íbamos a aplastarlas. Durante las siguientes 2 semanas, Diego y su equipo de investigadores privados destriparon el historial financiero de mi familia materna. Gracias a contactos legales y órdenes judiciales de revisión por el intento de demanda, descubrieron la cloaca completa. Teníamos pruebas documentadas de que la ruina de mi madre no se debía a una desgracia inevitable, sino a un despilfarro criminal. Diego consiguió los estados de cuenta bancarios donde se veían los cargos estratosféricos del famoso crucero en la fecha exacta de mi graduación. Encontramos los registros de las tarjetas de crédito saturadas por compras de ropa de diseñador, viajes a la playa de Isabel y Regina, y transferencias de dinero injustificadas para pagar las deudas de juego y fiestas de mi hermanita Regina. Peor aún, descubrimos los registros escolares de Mateo, llenos de suspensiones por violencia, y el reporte de una ocasión en la que la misma doña Carmen tuvo que pagar una fianza para sacar a su nieto adorado de los separos de la policía por vandalismo. No eran víctimas de la vida, eran las arquitectas de su propio desastre. Pero la joya de la corona, el arma nuclear de nuestro arsenal, la tenía yo guardada en un disco duro externo en la caja fuerte de nuestra casa. Había conservado durante 10 años el archivo de audio de aquella última llamada telefónica.
El audio donde mi madre me repudiaba con un odio visceral, donde decía claramente, tu título es basura, estás muerta para nosotras, y te desheredo oficialmente. Diego sonrió de oreja a oreja cuando escuchó la grabación. Con esto, dijo Diego, tocando el disco duro, cualquier juez con medio cerebro va a desestimar su demanda por pensión argumentando violencia intrafamiliar y repudio voluntario. Pero no vamos a llegar a un juez. Las vamos a destruir antes de que pisen un juzgado. Instruí a Diego para que contestara la carta de su abogaducho, aceptando una reunión conciliatoria en mi oficina un martes por la mañana. Sabíamos exactamente cómo iban a actuar. Sabíamos que traerían a la tía Lourdes como escudo moral y testigo de mi supuesta crueldad. Y yo dejé la puerta abierta, lista para recibirlas en la emboscada más perfecta y satisfactoria de mi vida. Todo estaba listo para el gran cierre de telón. Volvemos al punto exacto donde empezó este relato. El presente. Mi oficina de cristal, el frío del aire acondicionado, y los rostros pálidos de mi madre, mis hermanas y mi tía Lourdes mirando aterrorizadas las pesadas carpetas que Diego acababa de arrojar frente a ellas. El silencio era pesado, asfixiante. Me crucé de brazos y caminé lentamente alrededor de mi escritorio, deteniéndome justo frente a la silla de ruedas de doña Carmen. Ábrela, tía Lourdes, dije, mirando fijamente a la hermana de mi madre. Ya que viniste como la gran defensora de la moralidad familiar y quieres embargarme el sueldo para mantener a estas parásitas, creo que tienes el derecho de ver en qué se gastaron realmente su dinero. Mi tía, con las manos temblando ligeramente, se acercó a la mesa y abrió la primera carpeta. La primera página era un resumen financiero detallado, con gráficas rojas que mostraban los gastos de mi madre durante los años que yo estuve comiendo sobras de panadería. Ese cargo marcado con marcador amarillo, tía, dije con voz firme, señalando el papel, es el recibo del crucero todo incluido que mi madre pagó para llevarse a Isabel y a Regina al Caribe, exactamente el mismo fin de semana de mi graduación universitaria. El viaje por el que me exigieron abandonar mi título para quedarme de sirvienta de su nieto. Pasa la página. Ahí tienes los estados de cuenta de la boutique exclusiva donde Regina gastó más de 100,000 pesos en ropa de marca el año en que dijeron que no tenían para comer. La tía Lourdes abría mucho los ojos, pasando hoja tras hoja. Las actas del Ministerio Público del nieto Mateo, las transferencias de dinero de los préstamos hipotecarios. La mentira se desmoronaba en tiempo real frente a sus ojos. Isabel intentó intervenir, sudando a mares. Esos papeles son falsos. Elena, eres una mentirosa, estás manipulando la información para no darnos nada. Gritó, con la voz quebrada por el pánico de ser descubierta. Ignoré a Isabel por completo. Caminé hacia mi computadora, conecté el disco duro, subí el volumen de las bocinas de mi oficina al máximo y presioné el botón de reproducción. El sonido crujiente de la vieja llamada telefónica llenó la habitación. La voz de mi madre, 10 años más joven y rebosante de arrogancia y veneno, resonó en las paredes de cristal. Tu título es basura. Es un papel inútil. ¿Tu deber es con tu hermana que está sufriendo? Si no cruzas esa puerta el miércoles para cuidar a tu sobrino, olvida que tienes madre. Olvida que tienes hermanas. Te desheredo. No quiero volver a ver tu cara, no vengas a mi funeral. Para nosotras, a partir de hoy, estás muerta y enterrada en el olvido. Lárgate con tus libritos y tu egoísmo a pudrirte sola. Detuve la grabación. El impacto del audio fue demoledor. Regina tenía la cara escondida entre las manos. Doña Carmen miraba al suelo, incapaz de levantar la vista, su teatro de madre sufrida completamente destruido. Pero la reacción más fuerte fue la de la tía Lourdes. Su rostro pasó de la confusión a una furia incontrolable. Se giró hacia mi madre, agarró con fuerza los mangos de la silla de ruedas y la sacudió. «Me mentiste en la cara, Carmen», le gritó mi tía, con la voz desgarrada de la indignación. «Lloraste en el patio de mi casa diciéndome que la niña te había abandonado por ambiciosa. Tú la corriste. Tú la desheredaste y le dijiste que estaba muerta por irse a graduar mientras tú te ibas de vacaciones. Eres una maldita víbora, tú y este par de mantenidas inútiles». Diego, con la frialdad de un cirujano, tomó la palabra por primera vez.
Señoras, bajo la ley, este audio constituye prueba plena de violencia intrafamiliar y repudio. Usted, señora Carmen, renunció voluntariamente a sus derechos sobre su hija hace una década. Si intentan meter una demanda por pensión, nosotros presentaremos una contrademanda por acoso, extorsión e intento de fraude procesal. Las voy a dejar en la ruina absoluta, les voy a quitar hasta los zapatos baratos que traen puestos, y me aseguraré de que paguen los gastos de nuestro corporativo. Tienen 30 segundos para largarse de esta oficina y desaparecer de nuestra vista para siempre. No hizo falta repetir la orden. La tía Lourdes soltó la silla de ruedas con asco, me miró con ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento, me susurró un perdóname, Elena, y salió corriendo de la oficina. Isabel y Regina, temblando como hojas de papel, agarraron apresuradamente la silla de ruedas de mi madre y la giraron bruscamente. Salieron huyendo por el pasillo de mi empresa, humilladas, arrastradas, con la cabeza gacha, enfrentando las miradas de desprecio de todos mis empleados que habían escuchado cada segundo del espectáculo. Yo me quedé de pie, abrazada a Diego, viendo cómo las puertas del elevador se cerraban y borraban a mi antigua familia de mi vida para toda la eternidad. El final de esta historia es exactamente como la vida manda cuando el karma cobra sus deudas con intereses moratorios. Las noticias vuelan rápido en las familias grandes, y la tía Lourdes se encargó personalmente de que cada pariente, hasta el primo más lejano de Monterrey, escuchara la grabación y viera las pruebas de los estados de cuenta. El repudio fue absoluto y unánime. Mi madre y mis hermanas fueron desterradas de la red de apoyo familiar. Nadie les prestó un solo peso. Nadie les abrió la puerta en Navidad. Un par de meses después del incidente en mi oficina, el banco ejecutó la orden de desalojo. Perdieron la casa familiar. Isabel, Regina, mi madre y el delincuente de Mateo tuvieron que mudarse a un departamento minúsculo y sucio en una zona marginada de la ciudad. Sé por rumores que su vida es un infierno diario de gritos, reproches y agresiones. Se culpan mutuamente por la miseria en la que viven, atrapadas juntas en una jaula de odio que ellas mismas construyeron. No siento lástima. No siento tristeza. No siento absolutamente nada por ellas. Ayer domingo por la tarde, estaba en el inmenso jardín de mi casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja. Diego estaba en el pasto, jugando a atrapar la pelota con nuestra hija pequeña, que se reía a carcajadas. Yo estaba sentada en la terraza, tomando una copa de vino, sintiendo la brisa fresca en el rostro. Miré a mi familia, a mi verdadera familia, y sentí una paz tan profunda que me llenó el pecho de aire puro. Recordé a la Elena de 20 años, muerta de frío, llorando bajo la lluvia con una bolsa de basura en la mano. Y sonreí. Porque quisieron enterrarme bajo su desprecio, sin saber que yo era una semilla. Hoy, ellas comen tierra y veneno, mientras yo, señoras y señores, yo toco el cielo con las manos. La vida a veces nos pone en situaciones donde la gente que debería amarnos es la que más nos lastima, y tomar la decisión de alejarse es la más dura, pero la más necesaria para sobrevivir. ¿Alguna vez han tenido que cortar lazos con un familiar tóxico para proteger su propia paz mental y su futuro? Déjenme saber en los comentarios cómo lograron salir adelante, los estaré leyendo y respondiendo. Para los que llegaron hasta este último segundo del video, ustedes son especiales. Si escuchaste toda mi historia, quiero que vayas a los comentarios y escribas la letra W. Esa W significa winner, significa ganador. Es nuestro código secreto para reconocer a los ganadores de 1% Club, aquellos valientes que saben que después de la tormenta más oscura, uno puede construirse su propio imperio. Quiero ver cuántos ganadores hay aquí hoy. No olviden dejar su like si la historia les gustó, y denle follow al canal para que no se pierdan las próximas historias reales que tenemos preparadas para ustedes. Un abrazo fuerte, y recuerden, nunca dejen que nadie les diga que sus sueños son basura. Hasta la próxima.